La educación siempre juega un papel prominente en las Escrituras, parte integral de la tradición presbiteriana por siglos. Entre los reformados, entre los calvinistas, la educación toca todas las tareas de la vida. Para ser un buen maestro, usted debe conocer su material, dominarlo y así poder transmitirlo a sus estudiantes. Un buen abogado es aquel que conoce la rama en que se especializa y ayuda a su cliente. Lo mismo ocurre en cualquier trabajo, desde carpintero, comerciante, vendedores, contratistas, todas las ramas del saber, de la contribución, están precedidas para que usted haga su trabajo de excelencia por estudios, por conocer. Todos deben estudiar sus oficios, deben en sus trabajos enriquecerlos con estudios, con experiencias, para que den lo mejor a su familia, a la patria, y Dios sea glorificado en ustedes. La mediocridad, hermanos, no tiene cabida en el presbiterianismo, en el calvinismo. Es una ofensa a Dios y una irresponsabilidad con tus hermanos. En todas las áreas, hermanos. Ahora, cada tarea debe estar acompañada con la convicción que la misma se realiza para la gloria de Dios, para la gloria del único que debe ser adorado. Si me acompañan a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 13 al 16, dice así el apóstol Pablo a su discípulo y su hijo espiritual Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta tarde, porque en tu soberana voluntad y tus misterios inescrutables permites a este pecador exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que me pongas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos en esta tarde. Amén y amén. Juan Calvino dijo en una ocasión: la fe verdadera tiene que ser una fe inteligente. Una vez mi padre se acercó a mí. Él sabía que por haberme casado muy joven y por haberme insertado en la fuerza laboral del país para mantener mi familia y mantener a la joven o ayudar a mantener, porque ella trabajaba también y trabaja todavía, y mantener a la joven que estaba a mi lado, pues me había atrasado en mis estudios. Y mi padre se acerca a mí y me dice: vamos a llegar a un acuerdo. Yo te voy a enseñar imprenta. Mi padre era impresor, había estudiado en la Miguel Such, y yo te voy a dar 2 días libres en la semana para que estudies en la universidad. Y llegamos a ese acuerdo. Y el primer día de trabajo yo llego allí a la imprenta. Él tenía sus 2 máquinas ABD, él era artista gráfico y era un excelente maestro, tenía el don de enseñanza. Y lo primero que me dijo fue, yo iba a coger rápido los papeles,
y me dice, lávate las manos. Lo primero que tú tienes que aprender aquí es que nosotros atendemos a clientes y el trabajo tiene que ser limpio. Nosotros no vamos a entregar porquerías al que nos paga por nuestro trabajo. Y me repetía continuamente, ¿verdad? Y era un oficio, hermano. Y yo aprendí la imprenta, estuve varios años con él, terminé mis estudios en bachillerato en Historia y Literatura, gracias a él, pero fue siempre muy estricto y meticuloso en la enseñanza y en el profesionalismo que yo tenía que aprender como impresor. Y yo tenía que repasar sus enseñanzas y cometía errores en la máquina, y algunas veces en la máquina yo me ponía a leer de la universidad porque la máquina hacía el trabajo, ¿verdad? Y yo me sentaba al lado de la máquina y no me miraba en la máquina, y en un momento él se acercaba y me daba así un golpe por acá, por la espalda. Me decía, tú no ves todos esos papeles pegados ahí. No puedes estar leyendo mucho aquí. La excelencia. Y me enseñó el carácter y me enseñó la virtud del trabajo, la ética del trabajo que se está perdiendo en Puerto Rico. ¿Saben, hermanos? El calvinismo siempre ha sido una línea de pensamiento donde la enseñanza y la educación está presente en todas las áreas. No los conceptos burgueses del profesionalismo, sino en todas las áreas. De aquel que trabaja posiblemente en una aduana, de aquel que trabaja posiblemente como plomero, de aquel que trabaja como abogado, de aquel que trabaja como empleado público. Usted tiene que hacer su trabajo en forma correcta, y para eso usted lo tiene que estudiar, para eso usted lo tiene que practicar, para eso usted lo tiene que ensayar. Yo tengo aquí unas notas de Loraine Boettner, el gran teólogo reformado y calvinista, miembro de la OPC, que dice lo siguiente: el deseo calvinista por la educación ha inspirado a innumerables familias en Escocia, Inglaterra, Holanda, Norteamérica, a someterse a grandes estrecheces económicas a fin de poder dar una educación a sus hijos. La famosa máxima de Carly es que un ser con capacidad intelectual haya de morir en la ignorancia. Esto lo consideró una verdadera tragedia. Las tres universidades norteamericanas de mayor importancia histórica, Harvard, Yale y Princeton, fueron originalmente fundadas por calvinistas, con el fin de dar a los estudiantes una base sólida en la teología, al igual que en las ramas del saber. Holanda se distinguió porque en los negocios cubrió todo el mundo conocido por la excelencia del calvinismo y de aprender a hacer negocios, a ser negociantes, a hacer en todas las ramas hombres y mujeres de excelencia. Un historiador, Bancroft, nos dice: hacemos alarde de nuestras escuelas, decía él. Calvino fue el padre, según Bancroft, de la educación pública, el originador del sistema de escuelas públicas. Donde quiera que el calvinismo dominó, buscó promover la educación entre el pueblo, y en cada territorio plantó la escuela al lado de una iglesia. Esto es muy importante, hermano, muy importante para esta iglesia. Henry Mitter, muchos de ustedes conocen quién es Henry Mitter. Escribió un libro que se llama Las ideas básicas del calvinismo, que se tradujo al español como La Iglesia y el Estado. Fue presidente de Calvin College. Él decía: la ciencia y el arte son dones de la gracia común de Dios y han de utilizarse y desarrollarse como tales. La naturaleza es obra de sus manos, la incorporación de sus ideas,
y en su forma más pura el reflejo de sus virtudes. Dios, que es la idea básica del calvinismo, Dios es el pensamiento unificador de toda ciencia, ya que todo lo creado no es sino el despliegue de su plan. Pero añade, y esto es muy importante, los católicos romanos, escuche lo que dice Henry Mitter, tremendo. Los católicos romanos, por ejemplo, podrían prescindir de la educación porque para ellos el clero, no el laico, es quien decide los asuntos relacionados con el gobierno y la doctrina de la Iglesia. Sus intereses, por tanto, no requieren la instrucción del pueblo. E históricamente fue así. En lo que a la salvación respecta, todo lo que el laico católico romano necesita es una fe implícita en lo que la Iglesia cree. No le es necesario poder dar una explicación inteligente de los principios de su fe. En lo que al culto respecta, no el sermón, sino el sacramento es el medio importante de impartir las bendiciones de la salvación, siendo el sermón de menor importancia. Para el calvinista, el asunto es todo lo contrario. El gobierno de la Iglesia está en manos de los ancianos, laicos, y son estos los que toman las decisiones tanto en asuntos del gobierno de la Iglesia como en los de su doctrina. Además, el laico mismo tiene el deber solemne, sin la mediación de un orden sacerdotal, de ocuparse de su salvación, y no basta tener una fe implícita en lo que la Iglesia cree. El creyente calvinista debe leer la Biblia y conocer su credo, que, por cierto, es uno altamente intelectual. Cabe señalar que aún para el luterano, la educación no era un asunto de tanta importancia como lo era para el calvinista. Y aunque es cierto que el luterano enseñó que cada individuo había de ocuparse personalmente en su salvación, sin embargo, en los círculos luteranos el laico fue excluido del oficio del gobierno de la Iglesia y también por consiguiente el deber de tomar decisiones en cuanto a los asuntos de doctrina. ¿Sabe? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe que leí hace poco a un escritor puertorriqueño, fue profesor mío, Juan Antonio Ramos, y Juan Antonio Ramos decía en un escrito en el periódico que él ve en todos lados seminarios para que la gente sepa escribir y para que aprendan a escribir. Y él decía, nunca tomé un seminario para aprender a escribir, pero sí, decía él, la base para saber escribir es leer, la lectura. Y recalcaba Juan Antonio Ramos, el gran escritor puertorriqueño, cuando yo empecé a leer y a profundizar en la lectura, empecé a escribir. Y esa es la exhortación bíblica. El apóstol Pablo le dice en ese versículo, ocúpate de la lectura. ¿Y por qué en la lectura? En el estudio, hermano. Porque así podrás exhortar y al mismo tiempo enseñar. Usted no puede enseñar lo que no conoce. Usted no puede dar lo que no tiene. Es en la lectura, en el estudio, que usted podrá desarrollar las ideas que posteriormente dará a la congregación, y es lo que le exhorta el apóstol Pablo a Timoteo. En el versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este versículo es muy importante, ¿oyó, hermano? Porque Dios te da a ti un don, pero es para que tú lo desarrolles, no para que lo entierres. Dios te da a ti un don para que lo pongas al servicio del reino de Dios. Por eso Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Aquí no hay nada automático. Dios te entrega un don, te entrega un talento para que tú lo trabajes, para que tú lo pongas a los pies de Cristo.
Y añade el apóstol Pablo que te fue dado mediante profecía. Oiga, y el versículo lo que nos da a entender es que en medio de la predicación, en medio de la exhortación que Timoteo escuchaba, Dios lo llamó al ministerio. Lo llamó al ministerio, lo capacitó. Pero posteriormente, oiga hermano, ¿cuánta gente usted ha conocido? Yo he conocido unos cuantos, que ellos mismos se han hecho pastores. ¿Usted ha conocido? Yo he conocido unos cuantos. Es más, conocimos a alguien que era miembro de esta iglesia. No lo van a creer, los nuevos no lo van a creer, pero créanlo. Esa persona fue miembro 4 años de una iglesia, bueno, le llamaban iglesia, ¿verdad? Que esa persona era la único miembro. Y había, dizque una pastora, y la persona nos contaba, por 4 años, yo no sé quién estaba mal, ella nos contaba, oiga, mire qué cosa, que cuando le daba la parte a la pastora, ella predicaba como si fueran 500 personas. Y recogían la ofrenda, y yo le preguntaba, ¿y cuál era el presupuesto? Tú eras el presupuesto de esa iglesia. Y cuando esa persona decidió seguir una carrera para seguir hacia adelante, ¿verdad? En su vida la pastora se opuso. La charlatana se opuso. Y otros por ahí cogen una Biblia. Yo tengo un estudiante en el seminario que ha tomado muchos cursos, que queremos mucho, y él comenzó en el seminario, mire, tremendo, y quería aprender, y nos decía ya al año que estaba estudiando en el seminario, decía, ya yo no me atrevo ni a abrir la Biblia, porque comprendió que la seriedad del texto bíblico, y él decía, ahora yo comprendo que eso de ponerse una Biblia debajo del brazo y abrir una iglesia, eso no es así. Pero muchos por ahí se autollaman, se autoproclaman pastores, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire qué tremendo, el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Llamado por la iglesia de Cristo a servir, recibiendo la ordenación por las manos de los ancianos. Por eso la palabra presbiterio, presbíteros, un grupo de ancianos impuso sus manos sobre él, ordenándolo al ministerio, siendo llamado por la iglesia de Cristo. En el versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oiga, hermano, y esa exhortación es a todos, oye, hermano. En lo que estás sirviendo, eres servidor público, que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Eres contratista, que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Eres vendedor, que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Eres secretario, secretaria, enfermero, abogado, plomero. En el caso de nosotros tenemos fumigadores también. Que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Que vean que creces en tu profesión, en tu trabajo, que eres responsable. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Mira cómo dice el apóstol Pablo, ocúpate. ¿Y qué quiere decirnos el apóstol Pablo? ¿Qué le quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo? Sigue preparándote. Tú no lo sabes todo. Nunca lo vas a saber todo, yo. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Sé perseverante. No te rindas. Para que tu aprovechamiento, ¿sabe? Spurgeon, el gran predicador inglés, Spurgeon se hace famoso
porque sus sermones que daba los domingos llegaban a Estados Unidos el lunes mediante el telégrafo. Y uno de los famosos periódicos de Estados Unidos publicaba sus sermones. Y la gente leía sus sermones y lo oía, y ¡wow, tremendo! Pero Spurgeon experimentó un problema en su congregación. Y es que Spurgeon empezó a darle a su congregación, y a darle conocimiento, y a darle sabiduría de la palabra. Y la congregación, que amaba profundamente al Señor, le empezó a pedir más. Y la leyenda dice, y digo leyenda porque nunca lo he corroborado, que su biblioteca era inmensa y tuvo que leer 50,000 libros en su vida. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un predicador, un pastor, un profesor de la palabra, que no está al día en las corrientes teológicas, en las corrientes falsas. Ningún predicador en Puerto Rico se puede dar el lujo que no oye noticias. Yo sé que usted se puede dar ese lujo, yo lo he oído. Yo no oigo noticias. Yo espero que ningún huracán lo coja en su casa de sorpresa. Pero ningún predicador puede darse el lujo. Porque cuando el mundo se inventa sus trampas, todo predicador y todo pastor tiene que tener la contestación bíblica. Y para eso tiene que conocer al enemigo, tiene que estudiar al enemigo. A estos jóvenes que en esta tarde honramos, que empiezan sus tareas en la educación y sus pasos en la educación, que posiblemente hay un día o 2 días, o todos los días, no sé, se levantan hoy de nuevo a la escuela, le decimos que allá afuera se están escogiendo a los mejores, que allá afuera se espera de ellos lo mejor, que allá afuera se espera que testifiquen a Cristo en cada área de trabajo que escojan. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? Porque Timoteo sigue siendo un pecador. Y posiblemente, como algunos han hecho en este cristianismo contemporáneo, ceda a los números. Y para eso tendrá que diluir la doctrina y no ser fuerte. Yo conocí a un amigo, hace tiempo no lo veo, él asistía a una iglesia presbiteriana en X pueblo, y una iglesia muy famosa. Y yo le pregunté por qué la dejó por qué, ¿verdad? Porque yo conocía al pastor, ya el pastor creo que murió. Me dice, tú sabes que yo fui donde el pastor porque el material de escuela dominical que se estaba utilizando no era arminiano, era pelagiano. Y yo fui donde el pastor y le dije, pastor, tenemos que cambiar porque usted tiene fama. Se lo estoy hablando de un pastor presbiteriano con mucha fama en el mundo hispano. Y el pastor lo miraba y el temor del pastor fue que se afectaban los números de la pizarra. Ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Sé firme en lo que Dios ha enseñado en su palabra. Y para persistir en lo que Dios ha enseñado, hay que ser diligentes, estudiosos, responsables con el texto bíblico. Y añade, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Esa parte me creó problemita.
y yo te salvarás a ti mismo. Ya usted sabe que uno recurre rápido a nuestros amigos comentaristas. ¿Sabe, hermano? Como yo, como ustedes allá, todos tenemos una responsabilidad. Los que eluden sus responsabilidades con sus esposas o esposos, con sus familias, con sus hijos, con su iglesia, un día darán cuenta, con sus trabajos, un día darán cuenta. No importa las excusas, Dios sabe la verdad. Dios conoce tu corazón y sabe la verdad. Haciendo esto te salvarás a ti mismo. Haciendo esto salvarás tu responsabilidad. Haciendo esto salvarás y harás lo correcto. Pero añade, y esto es muy importante, y a los que oyeren. En una ocasión llegó aquí un hermano y yo le pregunté por qué dejaba la iglesia donde iba. Y sus palabras fueron, nunca me olvidaré, aprendí algo en aquella iglesia, pero ahí quedó. No me enseñan más nada. No me enseñan más nada. Yo conocí esa iglesia y conozco al pastor. Y lo llamé. Y le pregunté por esa persona. Y me dijo, caramba, ya unas semanitas que no lo veo, lo cual me sorprendió un poquitito. Voy a serle sincero. Pero me dijo que era una buena persona. Pues, y acá lo educamos, lo recibimos como miembro. Creo que se integró muy bien. Muy bien. Pero un día, y eso lo decimos con mucha humildad, se dio cuenta de verdad que esta era una iglesia diferente. Porque un día enfrentó problemas serios. Y en vez de recurrir a la salida que Dios determinó, decidió huir. ¿Sabe algo, hermano? No podía decir que nunca fue enseñado correctamente aquí, como pudo haber dicho de la otra iglesia. No podía decir que no fue pastoreado. No podía decir que no creó buenos amigos aquí. No podía decir que aquí lo llamaron, lo sentaron, lo amonestaron. Nada de eso podía decir. Porque aquí se cumple lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra se atesore en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.